estar, hermanos? Bendiciones, bendiciones para todos ustedes. Es un gusto nuevamente estar aquí para continuar con nuestra reflexión. Estamos ya casi al finalizar con lo que vamos hablando un poquito de Abraham. Bueno, bienvenidos nuevamente a su programa, su meditación, Hablando Derecho con el Zurdo. Recuerden que es una producción de Echar las Redes. Y bueno, estamos ya por terminar el mes de septiembre. El mes de septiembre es el mes de la Biblia. ¿Cómo anduvieron ustedes en ese sentido? ¿Leyeron la palabra de Dios? El mes de la palabra de Dios. Por ahí vi que de repente le decían que era el mes de una cosa, el mes de otra cosa, el mes de la alabanza. Por ahí de repente miré, es el mes de la Biblia, ¿verdad? Donde nos invita la iglesia a reflexionar en la palabra de Dios, a leer la Biblia. Muy bien, pero bueno, vamos a reflexionar. Seguimos. Si ustedes recuerdan, nos quedamos en el capítulo 22, que leímos nomás unos 2, 3 versos, ¿no? Entonces vamos a tratar de leer todo y dar algunas reflexión para que nos ayude en nuestra vida, como siempre. Vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a ponernos en las manos del Señor, y que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos en este día, en esta mañana, tarde, noche, en cualquier hora que tú estés mirando, hermano. Dale gracias al Señor. El Señor es el dueño del tiempo, el alfa, el omega, principio y fin. En Él no existe el tiempo, Él es el dueño. Nosotros estamos en el tiempo que Él nos da. Gracias, Señor. Bendito seas. Por siempre alabado sea tu nombre. Todo el honor, toda la gloria para ti. Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón, ilumina nuestro entendimiento, y que meditemos la palabra, que la escuchemos y la pongamos en práctica, y que esta meditación nos dé el deseo, el anhelo de seguir meditando la palabra de Dios, no una vez por semana, diariamente, que nosotros meditemos, que tomemos nuestra Biblia, que la reflexionemos, la oremos y la vivamos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y pedimos, claro, por todos nuestros enfermos, hermanos. Muy bien. El sacrificio de Abraham es el capítulo 22. Ya leímos algunas cositas, bueno, 3 versos creo leímos en nuestro programa anterior. Si mal no recuerdo, voy a tratar de leerlo ahora sí que todo, ¿verdad? Pero ya saben, estamos meditándolo poco a poquito. Pero bueno, dice la palabra. Comienzo desde el 22, el verso 1, capítulo 22, verso 1. Transcurridos estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham. Ya hablábamos de esas pruebas, ¿verdad? De esas pruebas que Dios nos ha puesto o nos pone o permite, digámoslo de esta manera. Y vaya que es algo que el Señor, cuando permite esto en nuestra vida, es porque va a ser de gran bendición, porque va a venir una doble bendición para cada uno de nosotros. Y entonces, miren, ya me quedé otra vez aquí, qué barbaridad conmigo. Le comento nada más, ¿verdad? Estoy tomando una clase de teología en la Universidad de Notre Dame, y estamos viendo, mi clase se llama La creación, don de Dios. Y entonces me admiré mucho de cómo el maestro es un doctor, ¿verdad? De teología dogmática, y cómo él nos dio esta clase del libro de Job, y yo me quedé admirado, ¿no? Porque de ahí se basó para hablarnos de la creación. Fue algo tremendo, algo bello. Y claro, ya terminamos, bueno, no hemos terminado, pero al final de los últimos capítulos, el Señor, cuando le habla a Job, después de todo el sufrimiento de esa prueba que él tuvo, cómo le habla y le dice, en pocas palabras lo voy a resumir, Él es el creador de todas las cosas. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? El Señor nos ha permitido pruebas, pero Él va a bendecirnos. Dice, Él respondió, aquí estoy. Y va a aparecer nuevamente esta expresión de Abraham hacia el Señor, porque el Señor le va a volver a hablar y Abraham le va a volver a decir, aquí estoy. Lo retomamos cuando lleguemos a ese verso. Después añadió, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, y a Isaac, vete al país de Moría y ofrécele allí en el holocausto en uno de los montes al que yo te diga. Y entonces hasta ahí nos quedamos. Muy bien, sigamos, vamos a leer. Abraham se levantó de madrugada
aparejó su asno y tomó consigo a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde el cielo. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Muy bien, vamos a hacer una pausa aquí. Y es algo que nos debe de ayudar a reflexionar. Todo nos lleva a reflexionar, toda la palabra de Dios. Y bueno, se levantan de madrugada, al tercer día, están sus mozos, está ese asno, ese burro, si usted le quiere decir, burro, toman la leña del holocausto, lo cargan y al final de cuentas es a partir de ahí Isaac el que va a cargar la leña del holocausto. Pero entonces llama la atención, ellos se van a separar ¿de qué? De los mozos, del asno, de todos se van a separar. ¿Para qué? Porque dice Abraham, ¿verdad? Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde ustedes. Yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuántos padres, cuántos de nosotros como padres tomamos al muchacho, a nuestros hijos, y los llevamos a la adoración? Bien importante, ¿no? Porque podemos encontrar padres que agarran al muchacho, lo suben al carro, lo llevan a la catequesis, lo dejan en la puerta de la iglesia y se va el padre. Ahí, esa es la tradición, ¿verdad? Hoy en día, porque hay padres que sí quieren que hagan la catequesis sus hijos, ¿no? La primera comunión, la confirmación, y será por tradición, o por lo que ustedes quieran, o porque son católicos, pero los padres no se quieren involucrar. No se quieren involucrar. Muchas veces, yo no hablo de usted, yo hablo de otros padres, unos que viven allá por Europa. Ave María. No se quieren involucrar porque les dicen, van a tener retiro para los papás y padrinos. Ay, pero yo no puedo. Ay, que vivo lejos. Ay. Entonces, una de pretextos cuando nosotros como padres debemos de encabezar es encaminar hacia la adoración al Señor, es encaminar hacia la enseñanza del Señor, es encaminar. Yo le tengo que decir a mi hijo, vente hijo, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a rezar, vamos a la Eucaristía. Entonces, inclusive yo conozco y he sabido de padres que me han dicho, ¿verdad? Cuando invitábamos a los jóvenes, al grupo de jóvenes, y decían, prefiero que mi hija ande en los bailes a que ande en la iglesia. Así de esas llegué a escuchar. Yo no quiero una mojigata en mi casa. Amados hermanos, si vieran, ustedes saben, no necesito decírselos, los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Tiempos que necesitamos, acabamos de pasar un retiro de intercesión, ¿no? De oración, estamos viviendo unos tiempos donde necesitamos orar en familia, donde necesitamos tomar, ahora es un compromiso, ¿verdad? Seguramente mi esposa me va a escuchar, ¿no? Donde yo tengo que tomar a mi esposa y le digo, vente mujer, vamos a orar, y tomar a nuestros hijos, vénganse, vamos a orar, vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar, yo testimonio, ¿no? Porque por lo menos en la asamblea ya cada hijo mío tiene su propia vida, pero al momento de nuestras asambleas, ahí están nuestros hijos adorando y alabando al Señor junto conmigo, gloria al Señor. Y le pido a Dios que sigan en ese camino, porque el mundo los atrae, no crean que no, estamos en el mundo. Pero entonces es una lucha, amados hermanos. No mandemos a nuestros hijos a la iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Sí, no mandemos a nuestros hijos a la iglesia. Llevémoslo, vayamos por delante. Y tú estarás pensando, pero es que no quieren. Es que hay que comenzar, hay que orar. Entonces hay que doblar rodillas nosotros y hay que adorar al Señor. Dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y lo demás se te hará por añadidura. Y si tú buscas el reino de Dios, el Señor te va a regalar esa bendición de que tu hijo comience a interesarle las cosas de Dios. Y tenemos un testimonio, ¿verdad? Porque hace poquito unos hermanos matrimonios de aquí de la parroquia, ¿verdad? De Moscow y Trinity, llevaron a su hija al retiro. Y ahora su hija está interesada. Ella quiere seguir. Y están admirados los padres. Pues no te admires, porque cuando el Señor llama. Entonces tú que hiciste hacer tu parte, orar por él, por ella, llevarla. Y gloria a Dios. Ahora, tenemos jóvenes probablemente que no hablen el español o lo entiendan bien. Déjaselo a Dios.
Déjaselo a Dios. Dios pondrá los medios. Créemelo, yo sé lo que te digo. No me quiero atorar tanto aquí, ¿verdad? Pero es que podemos hablar de todo esto. Déjale a Dios. Pero aquí hay una enseñanza que debemos nosotros tomar, ¿verdad? Yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Dónde es allí? ¿Dónde va a ser el sacrificio? ¿Dónde es el sacrificio? En el altar. El sacrificio es en el altar. ¿Dónde es el sacrificio en la Eucaristía? En el altar es el sacrificio. Ahí está la fracción del pan. Ahí está. Ahí nosotros ofrecemos el sacrificio. Conmemoramos la muerte y la resurrección de Cristo. Y ahí tenemos que llevar a nuestros hijos. Y ahí tenemos que adorar. Adorar ante el altar, delante del Señor. Y ahí se nos presenta. ¿A quién? Al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ahí se nos presenta. Se eleva. Hay una elevación. Se eleva. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y ahí entramos en adoración, entramos en un silencio, entramos con toda la mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Algo bello, precioso, amados hermanos. Si hay algún hermano de otra denominación que no lo hace, te invito para que tengas esa experiencia de ese Jesús vivo en la Eucaristía. Ahí adoramos. Adoremos delante del Señor. Demos gracias. Adoremos. Todo honor y toda gloria para el Señor. Y entonces, dice la palabra, tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre, Abraham, «Padre», respondió, «¿Qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?» Dijo Abraham, «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Y siguieron andando los dos juntos. Es que esto es precioso, ¿no? Porque tenemos que ver, aquí está la prefigura de ese momento. Es que estoy aquí en mi mente estoy desde el momento en que está Jesús en Getsemaní. Es apresado. Él sabe, Isaac no sabe dónde está la ofrenda. Jesús sabe que es el cordero. Fíjense que ya desde el bautismo nos está dando a conocer el bautismo de Jesús. Se nos está dando a conocer la muerte de Jesús, la pasión de Jesús. ¿Por qué? Porque el Bautista lo presenta. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y entonces ya se nos está dando a saber que Él va a ser la víctima. Él va a ser la ofrenda. Isaac no sabe que Él va a ser la ofrenda. Él le pregunta al Padre, ¿dónde está, Padre, el cordero? Tenemos fuego, tenemos cuchillo, tenemos el leño. Y lo voy cargando, podría haber dicho el muchacho. Y lo voy cargando, lo traigo en mi lomo, en mis hombros. Porque el Padre puso... Dice así el texto, el Padre puso la leña sobre el muchacho. Me hace pensar en el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo, oiga lo que dice, que entregó a su propio Hijo. Entregó a su Hijo. ¿Qué dice Romanos al respecto? Mira, te voy a preguntar. Bueno, Pablo en los Romanos dice al respecto, es 8:32. Si Él no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, palabra de Dios, por todos nosotros. Abraham es el hombre de fe, el padre de la fe. Abraham es el obediente a Dios. Abraham está probablemente con ese dolor en su corazón de entrega a su hijo predilecto, no único porque tenía otros hijos, pero su hijo unigénito, el hijo de la promesa, el hijo de Sara, y él, de sus entrañas. Y él le carga el madero. Pero aquí hay algo importante porque dice el texto, ¿verdad? Que los dos caminaron, dijo así, y siguieron andando los dos juntos en el verso 8.
me viene a la memoria cuando Jesús está en Getsemaní: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Padre acompaña a Jesús. No hubo abandono de Jesús. Y tú podrás estar pensando, entonces, en esa palabra que es dentro del contexto de las 7 palabras: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es una oración de Jesús, del salmista. Ahí está el Padre. El Padre está en él, el Padre lo acompaña. Ahí se hace presente el Padre. Y bueno, y ahorita se me viene a la mente cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre, tanto tiempo he estado contigo y aún no me conoces. El Padre estaba ahí, presente. Espero en Dios no estar diciendo locuras, pero no, es mi reflexión. Y es una reflexión para meditar y para orarlo y para darnos cuenta. Abraham caminó junto con él. Entonces, Isaac carga el madero hacia ese altar. Jesús cargó el madero hacia el Gólgota. Ahora, ese madero de Jesús se va a convertir en el altar. ¿Por qué se va a convertir en el altar? Porque si era el cordero debería ser degollado. Y entonces el sumo sacerdote, cuando se ofreció un cordero para expiar los pecados del hombre, tomaba sangre con sus dedos y lo rociaba en el altar de bronce, ¿verdad? Un altar de madera forrado de bronce. El sumo sacerdote que entraba al santo de los santos. Y entonces este madero se va a convertir en el altar, porque en esa cruz, en ese madero, va a ser derramada la sangre del Cordero. Jesucristo es todo en todo. Es la plenitud. Y le pongo la mirada a este Cristo que está frente a mí y frente a ti. Porque Él es el sacerdote, el que va a ofrecer. Porque Él es la ofrenda, el Cordero. Porque Él va a derramar su sangre en la cruz. Y porque el altar es la cruz. Y porque la cruz se convierte en el altar. Y porque al morir Jesús, todos somos perdonados de nuestros pecados por amor del Padre y amor del Hijo. ¿Por qué? Porque no hay una entrega más grande que la que ha tenido Jesús en toda la historia de la humanidad. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Isaac se va encaminando. No sabe lo que va a suceder. El texto bíblico nos va a hacer saber que Abraham lo va a atar. No nos da ningún dato de que el muchacho o el joven aquel, joven adulto, se defendió. No hay ningún dato que nos dé. Amados hermanos, ¿cuándo vamos nosotros como católicos, como cristianos, como lo que digas ser tú, cristiano, católico o no católico, a entender el misterio de la salvación? Que Jesús murió por nuestros pecados y que dijo: no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos, no son mis siervos. Son mis amigos. Y ese misterio del amor de Dios, que no perdonó ni a su propio Hijo, como lo dice Pablo a los romanos. Y ese misterio del amor de Dios, que tanto nos amó, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y versos antes de eso, le dice Jesús a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será el levantado. Tenemos que poner la mirada en Jesús. Y dice el texto, aquí está: los dos caminaron juntos. Llegando al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo,
y lo puso sobre la era, encima de la leña. Alargó a Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Oiga, vemos que no hay ningún dato, ¿verdad?, donde que diga o que nos diga la palabra que se defendió. ¿Qué está pasando por la mente de Isaac? ¿Qué está pasando por la mente del padre de Abraham? El sacrificio sobre la leña, prenderle fuego. El Padre puso a Jesús en la cruz. Jesús cargó el madero. Sepa usted algo, si lo sabe lo recuerdo. Jesús no fue asesinado en este sentido. Él se entregó, y es la gran diferencia. Se entregó por amor. Se entregó. Él sabía. Por eso en Getsemaní, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vemos en Isaac la prefigura de Jesucristo. Y vemos la plenitud de este texto donde en la cruz, por eso bíblicamente, la plenitud del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento, donde se nos proclama al Hijo de Dios. Por eso Jesús, con los brazos abiertos y en alto, dice: todo está cumplido. Todo lo que se habló en el Antiguo Testamento por los profetas, por esos personajes, por esos patriarcas, aquí está, amados hermanos, en estos textos que hemos estado leyendo, la historia de la salvación. Es la historia de la salvación, de tu salvación, de mi salvación. Qué grande es Dios, qué maravilloso es el Señor. ¿Cuándo vamos nosotros a valorar esos momentos? Hago un paréntesis, ¿no? ¿Cómo sacrificar nosotros a un hijo? A lo mejor no lo vamos a agarrar un cuchillo, no vamos a agarrar y ponerle leña y amarrarlo, ¿no? Eso ya ahorita en estos tiempos sería un sacrilegio, ¿verdad? Esto que estamos viviendo era parte de una tradición hebrea donde se podían ofrecer a los hijos y para ellos era normal, digámoslo de esa manera, pero nos ayuda a reflexionar en la vida de Jesús. Entonces, por ejemplo, ¿qué si el Señor te pidiera a ti un hijo para que fuera sacerdote? ¿Sabes cuántos padres conozco que dicen: ni muerto? Que estudie una carrera, que sea doctor, que sea licenciado, que sea electricista, menos sacerdote. Conozco, les voy a platicar 2 casos, ¿no? No queremos sacrificar. Yo tengo 4 varones y le digo al Señor, y fíjense que se siente, y que le puede decir: híjole, no, Señor, pues que pero, ay, Señor, y Señor, ahí están, son 4, ya te lo he platicado, ¿no? Ya de los 4 nomás me quedan 2 que pueden ser sacerdotes, ¿no? Y los otros 2 ya casados, ¿no? Casados. Uno de ellos estaba con nosotros en el grupo juvenil, y la mamá, catequista por muchos años, catequista. Cuando le dijo que se quería ir al seminario, se puso el grito en el cielo. No lo dejaron irse al seminario. Estamos hablando de una servidora, catequista. Dijo: no, usted no va a ser sacerdote, usted va a estudiar. Muchos años sirviendo ese hombre, y ahora me dicen que este hombre pues anda en cosas de no cristianas, fíjense. No cristianas. Se me fue la palabra, ¿no? Esos que adoran el sol, la naturaleza. Ahora se me fue la palabra. Que muchos gobernantes de México son lo que practican. Todavía. Otro, me cuentan el testimonio de que un hombre entregó, después de haberse graduado de médico, fue donde sus padres y les entregó el certificado. Aquí está, mi certificado de médico. Cumplí con lo que ustedes me pidieron, pero yo quiero ser sacerdote.
y se fue al seminario. Entonces, todas estas historias, amados hermanos, nos hacen pensar en nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar? Es un sacrificio para muchos, sí, a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ese hijo tomará la decisión de abandonar a su padre y a su madre por el evangelio. Y que no lo vas a tener cerca de ti. Y que no vas a tener nietos de él. Que no vas a tener nada. Vas a tener la gran bendición, eso sí, vas a tener la gran bendición de tener un hijo sacerdote, una hija religiosa, pero no queremos. ¿De dónde creen que salen los sacerdotes y las religiosas? De las familias, de las familias, de un padre que ora, de una madre que ora. Y todo es porque queremos llevar el reino de Dios a los demás. Amén. Te voy a terminar con esto, voy a leer todo el texto y para nuestro próximo programa yo quiero hablar de esa preocupación del papá de Abraham de buscarle esposa, novia, para que sea la esposa de Isaac. Leo el texto. Dice el texto en el 9. Llegados al lugar que habían dicho, Dios construyó allí a Abraham el altar y dispuso la leña, luego ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre la era, encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde el cielo: Abraham, Abraham. Él dijo: aquí estoy. Y ahí tenemos nuevamente esta palabra, aquí estoy. Continuó el ángel: no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado a tu único hijo. Alzó Abraham la vista y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en el holocausto en un lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Probé, de donde se dice hoy en día: en el monte Yahvé se aparece. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. Volvió Abraham al lado de sus mozos y emprendieron la marcha juntos hacia Berseba. Abraham se quedó en Berseba. Palabra de Dios, amados hermanos. Aquí estoy es la disponibilidad de Abraham a Dios. Aquí estoy es un aquí, es la disponibilidad que todos nosotros debemos de tener a la voz de Dios. Amén. Dios te bendiga, que tengas un día lleno de bendición, una semana llena de bendición y no te apartes de la palabra de Dios. Amén. Que así sea. Bendiciones. Este es tu programa Hablando Derecho con el Zurdo. Es una producción de Chala Redes. Compártelo. María Santísima ruega por nosotros. María Reina de la Paz ruega por la paz de nuestras familias. Ánimo, hermanos, y le ganas a la vida. Que la vida es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendiciones.